Lucas capítulo 17, versículos 20, versículo 21. Simultáneamente tenga estos dos pasajes abiertos, Mateo 4, 17 y Lucas 17, 20 y 21. Hoy que voy a iniciar este tema del reino, mire, su mente se va a abrir. Y yo creo que usted no había leído o no haya prestado atención a lo que es el tema del reino. Y después de esto, cada vez que usted lea la palabra, todo lo que usted va a encontrar es el reino. Todo. Mateo 4, 17, ¿lo tienen ubicado? Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 17, 20 dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ok. Quise tomar estos dos pasajes para iniciar este tema, hablando o habiendo una cantidad de pasajes en la Biblia que de repente hubiera sido más sustancioso o un poco más interesante para hablar del reino. Pero considero que estos dos pasajes lo he tomado por la mala interpretación que a estos dos pasajes se le ha dado, ¿verdad? El primero dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, la gente piensa generalmente que este tema habla del arrepentimiento de pecado. Hoy no voy a profundizar en la parte gramatical de este texto, pero solamente quiero dar una instrucción general para decirle que este pasaje no tiene nada que ver con el arrepentimiento o perdón de pecados. ¿Ok? El segundo pasaje que he tomado de Lucas también ha sido uno de los pasajes más mal interpretados en cuanto a esto, porque algunos piensan que estaba hablando de la manifestación del reino en el tiempo milenial. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Algunos refieren o piensan que se refería a la manifestación de la segunda venida de Cristo. Pues no es eso. Dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otra versión dice: he aquí el reino de Dios está dentro de ustedes. Amén. Ok. Antes de comenzar a estudiar y aprender acerca del reino de Dios, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y revelación para entender sus misterios. Este asunto del reino, hermano, y hablo aquí a la iglesia, es algo que se recibe por medio de la revelación. ¿Ok? La primera parte que yo quiero entregar hoy del tema lo he llamado preparando tu mente para recibir el reino. Amén. Esa es la primera parte que yo quiero entregar del tema, el reino. El reino es un tema muy extenso, pero quiero hablar de la primera parte, preparando tu mente para recibir el reino. Lo primero que yo quiero es acondicionar su mente. Voy a tratar, escuche, de abrir su mente para que usted sea receptivo a la palabra del reino. Es imposible que usted pueda entender el mensaje del reino si su mente no está acondicionada. Y digo esto porque aquí, aunque estamos acá hablando del reino, y aunque yo he hablado de la gracia, y aunque he hablado algunos detalles de algunos temas, todavía tenemos algunas mentes religiosas. Amén. Y me disculpa pues, si alguno se siente ofendido con esto, pero mi intención este año con este tema es romper todo espíritu, todo indicio de religiosidad que está en nuestras mentes. Amén. Sí, que no lo deja avanzar hacia la revelación de la palabra. 2.
Aunque este es un tema que está diseminado por toda la Biblia, sin embargo, sigue o está oculto para muchos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, escuche, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema del reino está diseminado. Pero como no estamos atentos o todavía no tenemos nuestra mente preparada para el tema del reino, todo lo que usted ve es salvación. Mire, todos los textos de la Biblia que hasta el día de hoy hablan del reino, todo el mundo lo que ve es salvación. Génesis 3:15, la gente ve salvación. Donde usted se meta, Juan 3:16, salvación. Se va a Romanos, salvación. Se va a Apocalipsis y todo el mundo ve el tema de la salvación. Quiero decirle que el tema de la salvación, escuche esto, el tema de la salvación no es el tema central de la Biblia. ¿Ve? Ya lo va a entender más adelante durante todo este año. Dije que aunque es un tema que está diseminado por toda la Biblia, sin embargo, sigue o está oculto para muchos. Solo los que reconocen que tienen hambre de conocer, entender y obedecer las normas del reino de Dios, es a quien se les revela el reino. Mire, este asunto del reino, dije que no es un asunto que está en un libro. Y esto no es algo que usted aprende por un seminario. Esto es algo que se aprende por revelación. ¿Lo escuchó? Por revelación. Por eso el tema de esta noche lo he llamado, de esta noche y por algunas noches los martes, preparando tu mente para recibir el reino. Y voy a hablar de lo que es la revelación. La revelación no viene cuando no hay voluntad de acción. Escucha, si usted no se dispone a investigar, a indagar sobre este tema del reino, es imposible que a usted el reino le sea revelado. Ahora, en esta noche mi intención es que a través de esta palabra y de estos días que vamos a predicar, su mente comience a entender lo que es la revelación del reino. Hoy en día pocas personas saben que es el reino de Dios. Si yo hiciera una encuesta en esta noche, ¿verdad? Quizá usted levantaría la mano y diría, sí, yo he escuchado hablar del reino, pero si yo le preguntara qué es el reino de Dios, la mayoría me dirían el concepto católico que aprendimos del reino. ¿Y sabe cuál es el concepto católico que tenemos del reino? Por eso cuando hablamos del reino, automáticamente ¿en qué pensamos? En el paraíso, la morada eterna, porque ese es el concepto que se transmitió por años acerca del reino de Dios. ¿Ve? Y aquel que no se hiciera como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces ya pensábamos que estaba hablando del reino de los cielos. ¿Ve? Y el reino de los cielos no tiene nada que ver, escuche esto, con un lugar determinado. Tiene que ver con un gobierno, amén, con un sistema. Ahora, ¿a qué se debe a que este tema del reino hoy en día pocas personas, aún dentro de la iglesia, lo desconozcan? Primero, es un tema que no se enseña en las iglesias. Por favor, levante la mano el que ha escuchado un tema completo acerca del reino. Nadie. Porque este tema nunca se enseñó en la iglesia. A mí nunca me lo enseñaron. Desde los 7 años. Escuche, de los 7 años yo estuve oyendo la palabra, recibiendo clases de la Biblia. Pasé por clases de doctrina, pasé por las clases de todas las clases de vida y por haber. Estudié 3 años y medio en el mejor seminario de nuestro país, de la asamblea. Y a mí nunca me hablaron del reino. Nunca. Y este asunto del reino lo he aprendido por 2 fuentes. 1, directamente de la revelación de Dios. Y 2, por algunos hombres de Dios que han recibido revelación. Y entonces se ha transmitido de alguna manera la necesidad de aprender y enseñar este tema. Entonces dije que 1, es algo que no se enseña en las iglesias ni en los seminarios bíblicos. 2, algunos creen que el reino de Dios consiste en asistir a una congregación. No, yo estoy haciendo el trabajo, estoy en el reino de Dios, voy a una iglesia y piensan que están en el reino de Dios. 3, otros creen que será en el cielo después que Jesús arrebate a la iglesia. Ese es el concepto que hasta ahora tenemos del reino de los cielos. Cuando Jesús arrebate la iglesia, entonces nos vamos al reino de los cielos. 4, otros ni siquiera piensan en el tema del reino. 5, otros no tienen conciencia de que el reino de Dios existe, ni del poder que este reino posee. Por estas razones y otras más, son tantas las personas que han asistido, asisten y están en una iglesia por año sin que sus vidas sean cambiadas.
Mire, yo me hice una pregunta por años. Yo le decía, Dios mío, ¿por qué tantos años nosotros en una iglesia y todavía tenemos creyentes que mantienen la misma actitud? Que mantienen la misma conducta. Fíjese, seguimos siendo mentirosos, engañadores, falsos, hipócritas, fornicarios, adúlteros. Aún tenemos vicios en nuestras vidas. Maltratamos a las esposas. Esposas que no se sujetan a los esposos. Los hijos hoy no se sujetan a los padres. Desobedientes, infieles. Ni siquiera tenemos una relación sincera con Dios. Porque venimos a la iglesia, escuche, venimos a la iglesia un día a la semana. Venimos 2 veces a la semana. Pero cuando volvemos a nuestras casas, escuche, lo que llevamos es una reliquia religiosa que aprendimos de papá, de mamá, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque nos enseñaron que había que venir a la iglesia. Hasta allí. Pero de allí en adelante nuestras vidas no han tenido una relación sincera con Dios. Por eso vivo más apegado a las cosas del mundo que a las cosas del reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo dice, si realmente habéis, ¿qué? Si realmente estáis crucificados con Cristo y habéis resucitado con Él, entonces buscad las cosas que están ¿dónde? Y no los de la. Porque realmente si tú has muerto al pecado y has resucitado con Cristo, entonces tú obtienes una naturaleza. Y tu nueva naturaleza automáticamente te impulsa a mirar a tu nueva naturaleza. Es decir, la relación que tú tienes ahora es una relación vertical. Antes llevábamos una relación horizontal con las cosas que están acá, en este plano, en la tierra, nos movemos aquí. Pero una vez que fuimos trasladados, por eso que el apóstol Pablo dice y revela también que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Escucha, del reino. Este es un asunto del reino. Después voy a hablar de los 7 reinos que existen. ¿Y en cuál reino nos movemos nosotros? Entonces, fuimos trasladados. Y la palabra trasladar significa sacar de un lugar y colocar al lado de alguien. Movido del lugar, movido del lado. Entonces tú estabas del lado de las tinieblas y fuiste movido a otro lado. El apóstol Pablo dice que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado hijos. Entonces, cuando yo hablo del reino de las tinieblas, que tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas, no solamente estoy hablando que tú estabas bajo el dominio de Satanás, estoy hablando de que ya tú no estás bajo las obras de la carne. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 habla y dice, porque manifiestas son las obras de la carne: mentira, odio, fornicación, homicidio, lascivia, lujuria, hechicería, idolatría, mentira, hipocresía, avaricia y una cantidad de cosas más. Entonces, cuando tú saliste del reino de las tinieblas y fuiste trasladado al reino de su amado Hijo, el apóstol Pedro revela y dice que nosotros hemos sido ahora participantes de una naturaleza divina. Y si somos participantes de una naturaleza divina, quiere decir entonces que hay algo que es natural en mí. Naturaleza habla de lo que es natural. Te voy a colocar este ejemplo. ¿Es natural que un pez vuele o nade? ¿Por qué? Respóndame ahora, ¿por qué? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es natural que un pez vuele o nade? Ajá. A muchos le dio risa. Qué pregunta tan sencilla era del pastor. Ahora respóndame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Eso es su naturaleza. Él no puede volar porque su naturaleza es acuática. Por lo tanto, él tiene que nadar. Ahora le hago una pregunta, Will George. ¿Usted le enseña al pez a nadar? El pez nació y usted le dice, te voy a enseñar a nadar. ¿Qué sucede? Porque nace nadando, Pastor Yender.
Porque es su naturaleza. Sencillamente nadie puede tomar un pez y le puede decir al pez: naciste, ahora ven acá, te voy a enseñar cómo es que vas a nadar, porque te puedas mover en tu naturaleza. No, no, no. A él no le enseñaron cómo tenía que nadar. Esa es su naturaleza. Es natural que el pez nade. Usted no le puede enseñar al pez nadar. Le voy a colocar otro ejemplo. Es como que usted trate de agarrar a un gato y lo enseña a ladrar. Si el gato nace, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es maullar o ladrar. ¿Por qué? Porque el gato es su naturaleza. Ahora, no importa cuánto usted invierta en que este gato, escuche esto, no importa cuánto usted invierta en ese gato para que lo enseñe a ladrar. Usted puede tomar ese gato y lo puede meter en la mejor escuela canina que existe en el mundo. Y usted puede pagar los billones que sea y lo deja un año y vaya a buscarlo. Cuando usted regrese va a perder su dinero, ¿sabe? Si usted pensaba que el gato iba a mover la cola, iba a ladrar, iba a traerle el periódico como lo hace el perro, usted perdió su dinero, porque jamás el gato aprenderá a hacer las cosas que son naturales de un perro, porque sencillamente él pertenece a una familia que es felina. Por lo tanto su naturaleza es maullar. Cuando tú estabas en el mundo y estabas en el reino de las tinieblas, era natural que tú practicaras las cosas del mundo. ¿Lo escuchó ahora? Era natural. Era natural fornicar, sí. Estabas en la naturaleza del mundo. Era natural adulterar, sí. Era natural ingerir alcohol, sí. Era natural robar, sí. Era natural mentir, sí. Porque estabas en la naturaleza de las tinieblas. Pertenecías al reino de las tinieblas. Y aunque no lo quisieras hacer, siempre lo terminabas haciendo, porque pertenecías al reino de las tinieblas. Esa fue tu naturaleza. Caíste y estabas en iniquidad. Por lo tanto, estaba la naturaleza de fumar, de beber, de drogarte y de hacer una cantidad de cosas más. Por eso la palabra dice, ahora escúcheme esto aquí: si pues habéis muerto con Cristo. Si pues habéis ¿qué? Muerto. Joel, un muerto tiene sentimiento y voluntad y conciencia de sí. Él sabe que lo están llorando allí. Y si yo pellizcara a un muerto, gritaría. Si tomara un alfiler y lo pinchara, él me reclamaría. Pero si yo te pincho a ti, ¿por qué? Porque tienes vida. Porque tienes. Por eso la palabra dice en Efesios. Escuche, pues aquí lo que voy a soltar es una ráfaga en estos días de textos. Textos que eran muy comunes para ustedes, pero hasta que no se entiende la revelación del reino, no lo entendíamos. Pero eso en Efesios dice la palabra, en Efesios capítulo 2, que vosotros estabas muertos ¿en qué? En delitos y... Era imposible que las cosas de Dios te pudieran producir en ti una pasión, porque tú estabas muerto a la naturaleza de Dios. Y si estabas muerto, tú no tienes sentimiento, no tienes voluntad. Por lo tanto, las cosas que son de Dios, tú no las puedes percibir. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo: ¿te es necesario nacer? Y para que naciera de nuevo tenía que sufrir la muerte. Por eso la palabra dice: si habéis muerto, ¿a qué moriste? A tu naturaleza de pecado. Porque era imposible que tuvieras la naturaleza de Dios teniendo la naturaleza del pecado. Por eso mueres a la naturaleza del pecado para entrar a la naturaleza de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Colosenses, por favor vaya a salir de Colosenses ahora. Yo solamente estoy dando una introducción de esto. Apenas estoy en la introducción de la introducción. Sí, porque estoy apenas en la introducción del tema. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis ¿qué? ¿Habéis? Mira, el apóstol Pablo está declarando algo. No dice si acaso, no. Porque habéis. Y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo
vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Pero ya no vives en ella porque estás ¿qué? Muerto. ¿A quién? Al pecado. Vuelvo entonces al tema de la naturaleza. Es imposible, escuche, que usted se acercara a Dios con la naturaleza del pecado. Tiene que morir para que puedas nacer. ¿Te es necesario nacer de nuevo? Jesús se lo dijo a Nicodemo. Primero, no puedes ver el reino de Dios. Dos, entrar. Hay dos cosas diferentes allí. Váyase ahora al libro de Juan, capítulo 3. Vaya a Juan capítulo 3, por favor. ¿Cuánto hemos leído este pasaje de Nicodemo, no? Mira lo que Jesús le dice. No lo vamos a leer todo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nótese que primero dice no puede ver el reino de Dios. ¿Escuchó? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Hay dos cosas: primero, no puede ver, y segundo, no puede entrar. La gente quiere entrar en el reino de Dios, pero primero tú tienes que ver el reino de Dios. Y cuando yo hablo de ver el reino de Dios, no me estoy refiriendo en este sentido de ir al paraíso. No, me estoy viendo a ver las manifestaciones de Dios aquí. Recuerda que la pregunta que Nicodemo le hace a Jesús es: Señor, nadie puede hacer estas señales si no viene de Dios. ¿Cuáles señales? Todo lo que Jesús venía haciendo, los milagros, las actividades que había hecho con los demonios, todas estas cosas que ellos nunca habían visto, estaban asombrados. Y siendo él un maestro de la ley, le pregunta y le dice: sabemos que nadie que no venga de Dios es incapaz de que pueda hacer las señales que tú haces. Por eso Jesús le dice: mira, para ver estas cosas, para ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Por eso decía en estos días que lo primero que Jesús tiene que hacer es cambiar nuestra mente. Arrepentido, dice. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a enseñar: arrepentido, porque el Rey de los cielos se ha acercado. Es imposible que tú puedas tener revelación. Es imposible que tú puedas ver los secretos del reino. Es imposible que tú puedas ver los misterios del reino. No importa cuánto los leas, pasarás por los pasajes del reino y el reino te estará saltando, pero tú nunca lo viste. ¿Sabes por qué? Porque no puedes ver el reino de Dios si tu mente no se acopla a los pensamientos de Dios. Mientras tengas una mente viciada a los deseos carnales, puesta en las cosas de la tierra, jamás tú puedes ver el reino de Dios. Tienes que estar en sintonía con las cosas de Dios. Primero tienes que ver el reino y luego entrar en el reino. Primero es la revelación, luego es la acción. ¿Lo entiende? Lo repito, primero es la revelación, luego es la acción. Nadie puede disfrutar de la manifestación del reino si antes no lo ve. Y ver tiene que tener sentido o guarda relación con revelación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Levanten la mano los que nacieron de nuevo aquí. Bueno, justifico a aquellos que no levantaron la mano. Al menos son sinceros. Sí, porque ahora viene la pregunta a los que levantaron la mano. Y si nacieron de nuevo, ¿por qué es que no ven el reino? Si realmente nacieron de nuevo, ¿por qué es que no ven el reino? Por eso hice este paréntesis. Por estas razones son tantas las personas que han asistido, asisten y están en la iglesia por años sin que sus vidas sean cambiadas.
Hay gente que está en la iglesia, en cualquier congregación, llámese como se llame, pentecostal, no pentecostal, no importa cómo se llame. No importa el nombre ahora. ¿Sabe por qué siguen siendo lo mismo? Rebelde, desobediente, sin compromiso, irresponsable. No se sujetan, desleales. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Ahí donde está el secreto. ¿Y sabe por qué no han nacido de nuevo? Aquí viene la respuesta. Porque hemos enseñado por años un evangelio muy diferente al que Cristo predicó. Jesús no le dijo a Nicodemo: mira, métete evangélico. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso dije, somos responsables de que mucha gente hoy esté en la iglesia, pero no tiene compromiso. ¿Ve? Y por eso ese era mi temor. Por eso dije que este año declaraba el año de gobierno, de conquista y de posesión, de gobierno en nuestras vidas, en nuestras familias, comunidades y nuestra ciudad. Porque es imposible que nosotros podamos extender el reino. Es imposible si el reino de Dios no está en mi vida. Y cuando yo hablo del reino de Dios, no me refiero al cielo viniendo, me refiero al sistema, a un gobierno. Escucha, Dios gobernando mi vida, Dios gobernando mi voluntad, Dios gobernando mis sentimientos, Dios gobernando mis decisiones, Dios gobernando, escuche, mis emociones, Dios gobernando mi mente, Dios gobernando mis sentidos, Dios gobernando mi corazón. ¿Sí lo entiende ahora? Por eso Jesús, en el libro de Oseas dice: me llama Señor, Señor, pero ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? Y entonces decimos que somos hijos de Dios. Escuche, por eso dije que es un tema que es muy interesante. A veces es muy bonito el tema porque se aprende una cantidad de cosas, pero es un tema que tiene sus exigencias. Porque la gente busca los beneficios del reino, pero no quiere la exigencia del reino. La gente busca los beneficios del rey, pero no quiere la exigencia del rey. Qué chévere, el rey me va a bendecir, pero yo quiero seguir una vida como la que estoy llevando. Mediocre, de hipocresía, una vida a veces de apariencia. Y a veces yo no me explico cómo es posible que un cristiano tenga tantos años en la iglesia y todavía tenga vicios en su vida. Y me vienen a decir a estas alturas que no pueden dejar el vicio. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque los principios del reino no están arraigados en sus corazones. Por eso es que hoy el mensaje del reino debe ser predicado, hermano, con ahínco. Debe ser la prioridad. Escucha, en muchas de nuestras congregaciones, porque el tema del reino es lo que nos lleva a nosotros a confrontarnos con una constitución, con una cultura, con una norma, con leyes, con principios, con fundamentos que son inquebrantables y principios que son inviolables e intransferibles. Y cuando nosotros podamos predicar realmente lo que es el reino, tendremos una congregación poderosa en el Espíritu. Y tendremos creyentes genuinos. Y tendremos una iglesia que pueda servir de modelo a una sociedad que esté en decadencia. Tendremos familias sólidas. Tendremos niños que van a crecer con otra mentalidad. Porque entonces no le estamos enseñando una religión más. Le estamos enseñando principios que son eternos. Principios eternos. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Hemos enseñado por años un evangelio muy diferente al que Cristo predicó. Mateo 4:17. Voy a leer algunas citas para mostrarles qué fue lo que Cristo predicó. Hay una sección de este tema donde no voy a predicar. Hay una sección de este tema del reino donde solamente le voy a mencionar al menos 80 citas bíblicas. Voy a pasar leyendo 80 citas bíblicas nada más que hablan del reino. Solamente en los evangelios. Para mostrarle que el único tema que Jesús predicó fue el reino. Y que en ningún momento Jesús predicó salvación. Jesús no predicó perdón de pecados. Jesús no predicó sanidad divina. Jesús no predicó prosperidad. Lo único que Jesús predicó fue el reino. Hoy solamente le quiero mencionar algunos. Porque dije que hemos enseñado por años un evangelio muy diferente al que Cristo predicó. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Mateo 4:23, ahí mismo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio de él y sanando a todos los enfermos o toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No dice que predicó, no, sanó a los enfermos. Mateo 10:7. Dice allí la palabra. Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 24:14, que ya lo hemos leído en muchas ocasiones. Y será predicado escuche, será predicado ¿qué? Este evangelio de él. Fíjese que la expresión este es algo que da un carácter distintivo de otra cosa. Es como decir, esta silla y esta silla. Este predicador y este predicador. Y será predicado este evangelio de él. La preposición de él es un calificativo que modifica a la primera parte. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? Ahora viene la preposición de él. Esa preposición que está allí es un calificativo. Esa preposición modifica a toda la expresión anterior. ¿A cuál mensaje? Y será predicado este evangelio de él. Viene el calificativo de él. Quiere decir entonces que se está predicando otro evangelio que no es el del reino. Y será predicado este evangelio. La pregunta es, por años, ¿qué hemos predicado? ¿Qué evangelio hemos predicado? Hay una sección en este mensaje que le voy a llamar el reino versus la religión. Y ahí le voy a explicar qué mensaje predicó por años la iglesia. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Ve que no es algo nuevo? ¿Desde cuándo está preparado el reino? No se refiere al cielo, no, se refiere al gobierno de Dios sobre nosotros. Lucas capítulo 8. Le estoy presentando el evangelio que Jesús predicó. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Lucas capítulo 8, versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino. Fíjese, anunciando y predicando el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 2. Y los envió a predicar ¿qué? ¿Qué les envió a predicar Jesús? La pregunta ahora, ¿qué hemos predicado nosotros? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 y el 11. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Estaba hablando de la naturaleza del reino. Nadie puede ver el reino, nadie puede tener la revelación del reino si nuestra mente no está preparada. Arrepentidos. Después voy a explicar más adelante, arrepentidos. La iglesia ha predicado y enseñado por años el cristianismo. Eso es lo que nosotros hemos predicado, el cristianismo. No hemos predicado ni enseñado el reino. Hemos predicado el cristianismo. El cristianismo no es, escuche, el mensaje de Cristo. La gente piensa que el cristianismo es el mensaje de Cristo. No. Nosotros no pertenecemos al cristianismo. ¿Lo escuchó? Primero, Jesús no es el fundador del cristianismo. Jesús no fundó ninguna religión.
Jesús no fundó ninguna secta, Jesús no fundó ningún movimiento religioso. Él no es el líder del cristianismo. Usted puede revisar el libro de Historia Universal y dice, líder del cristianismo, Cristo. Escuche, Jesús no fundó el cristianismo. Él no es el líder del cristianismo. Jesús nos predicó el cristianismo. Una cosa es que seamos cristianos y otra cosa es el cristianismo. A nosotros nos metieron toditos en una misma bolsa, en un mismo saco, ¿ve? El cristianismo. Y nos llamaron los protestantes más adelante. Del cristianismo salió la rama de los protestantes y somos nosotros. Jesús no predicó el cristianismo, ni lo enseñó, ni lo fundó. Él no es el líder del cristianismo. El cristianismo no es más que otra invención del intento fallido del hombre por encontrar o recuperar lo que perdió. Quien fundó el cristianismo es el hombre. El reino no es una religión. El reino es relación con Dios. El reino es un estilo de vida. Es muy importante entender que hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia y entrar en el reino. Por años hemos asistido a la iglesia. Por eso decía que somos una iglesia de culto hasta el año pasado. A partir de ahora somos una iglesia de propósito. Sí, de propósito. Por años hemos asistido a la iglesia. Hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia y entrar en el reino. Es muy distinto pertenecer a una iglesia que vivir en el reino. Nos enseñaron por años a asistir a una iglesia, nos enseñaron por años a ser parte de una iglesia, pero no nos enseñaron a entrar en el reino, no nos enseñaron a vivir en el reino. Es muy diferente ser parte y trabajar en una iglesia que trabajar y producir para el reino de Dios. Para entender el reino necesitamos mentalidad de reino, ya que el reino de Dios es un sistema de pensamientos, forma de vida, principios, leyes, fundamentos. Tiene una naturaleza, tiene una cultura que solo pueden ser entendidos y aceptados gracias a la revelación que el Espíritu Santo trae a una mente dispuesta a aceptarlos. Copié esto aquí y me gustó. La revelación del reino de Dios tiene el poder para cambiar la vida de los seres humanos. Lo voy a repetir. La revelación del reino de Dios tiene el poder para cambiar la vida de los seres humanos. Mire, y basado en esto yo voy a desprender un tema. Lo único que puede cambiar y regenerar al hombre son los principios del reino. Yo estoy leyendo un libro que se llama Cuando no basta con ser bueno. ¿Y sabes qué me llamó la atención de ese libro? El autor se llama Stephen Brown, un pastor norteamericano. Y este pastor Brown escribe en ese libro, Cuando no basta con ser bueno, él dice, por años hemos mantenido una iglesia, escuche esto, que salieron del mundo pagano, vinieron a la iglesia cristiana y los bautizamos. Y son paganos bautizados en la iglesia cristiana. Porque siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos chismosos, murmuradores. Siguen siendo los mismos. ¿Y sabe por qué hay gente que no cree en el evangelio, en este evangelio? Porque nosotros precisamente hemos sido agentes para que muchos nos lleguen. Porque nosotros hemos vivido por años bajo un sistema religioso. Escuche, hasta el año pasado usted pertenecía a una religión. Porque a partir de ahora tú vas a comenzar a vivir y a caminar como un hombre y una mujer del reino. Y tu vida es muy diferente cuando tienes los principios del reino de Dios. Te convierte en un estilo de vida. Gloria a Dios por lo que dicen, amén. Mira, o cambias o cambias. Sí. Jesús llegó, habían 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños. Y tenían hambre. Y la gente estaba detrás de Jesús por la palabra que predicaba. Y Jesús le dijo a los discípulos, a los apóstoles, denle vosotros de comer a esta gente. Y la gente siguió a Jesús. Y Jesús les dio pan. Y después que comieron, escuche esto, después que comieron, Jesús comenzó a hablarles y a delatarles los pecados que tenían.
Y dice la Biblia que todo el mundo comenzó a irse y dejaron a Jesús solo. Y entonces Pedro estaba preocupado por la multitud. Maestro, la gente se va. Dura es esta palabra. Jesús le dijo, ¿acaso te quieres ir también tú, Pedro? Y él dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Te quiero decir con esto. La gente busca los beneficios del rey. La gente busca los beneficios del reino porque ciertamente el reino tiene beneficios. El reino tiene beneficios. Mira, desde que yo comencé a predicar este tema del reino, descubrí un misterio que yo escuché de alguien. Yo dije, yo voy a ver si eso es verdad. De estos predicadores del reino. Hablaron un secreto del reino. Porque el reino tiene secretos, ¿ah? Y entonces, él habló de un secreto del reino. Yo dije, yo voy a ver si es verdad esto. Si funciona. Y voy a comenzar a predicar el reino. Y cuando yo comencé a predicar el reino, que fue todo este año, en unas iglesias que me invitaban, yo comencé a entender ese principio, ese secreto que ese hombre predicó. Y sí, lo experimenté en mi vida. Y dije, sí funciona. Después le explico ese secreto. La revelación del reino de Dios tiene el poder para cambiar la vida de los seres humanos. Amén. Sí, hermano. El poder de cambiarnos. Dije en una ocasión que el conflicto del siglo XXI no es un sistema político, no es un sistema religioso, es el mensaje del reino. Y usted va a entender, esto que estoy diciendo ahorita solamente son algunas cosas generales. El problema que tenemos del ecosistema, el problema que tenemos con el ambiente, no lo va a solucionar ningún sistema de gobierno. ¿Sabe quién lo va a cambiar? Una iglesia con una mentalidad de reino. Pero cuando usted entienda su posición en la tierra para gobernar y señorear, lo primero que tú tienes que entender, que lo primero que tú tienes que cuidar es la tierra. Porque esa fue la primera tarea que Dios le entregó a Adán cuando lo colocó en la tierra. El tema del reino no es algo nuevo y con esto voy a cerrar esta noche. El próximo jueves tenemos servicio y el jueves continúo con este tema. Amén. El jueves continúo con este tema. El tema del reino no es algo nuevo. Algunos piensan que es algo nuevo. No. Que estaba encubierto y nadie se atrevía a hablarlo por la revelación que estaba oculta es otra cosa. 2. Es el tema central de la Biblia. Es más, es el tema más importante de la Biblia. 3. Es el tema que la iglesia nunca ha predicado. Y es el único tema que Cristo predicó. Amén. Es el único tema que Cristo predicó. Dije que la primera parte de lo que estoy hablando en esta noche se llama preparando tu mente para recibir el reino. La revelación de la palabra viene de la mente de Dios. ¿Escuchó eso? La revelación de la palabra viene de la mente de Dios. Si usted trata de conseguir esto, de repente por algún libro, a menos que no haya sido revelado, es imposible que lo puedas entender, hermano. Porque la revelación de la palabra viene de la mente de Dios. Solamente aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, a ellos se les revela la palabra de Dios. 2. Necesitamos acondicionar nuestra mente para que la revelación del reino se nos manifieste. Por eso quise hablar de la revelación, preparando tu mente para recibir el reino. Porque tienes que acondicionar tu mente, hermano. Hay una cantidad de cosas que están metidas aquí que tienen que salir. Y 3, una vez que hayas concebido, una vez que nuestra mente haya concebido la revelación del reino, entonces estaremos preparados para decir, venga tu reino. Amén. Una vez que tu mente haya recibido el reino, entonces solamente podrá decir, venga a nosotros tu reino. Esto es solamente un abreboca en esta noche. El día jueves voy a hablar de lo que es revelación. Voy a hablar de lo que es mente. Y explicar ese pasaje donde Jesús dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dije que arrepentido ahí no tiene nada que ver con perdón de pecados. El perdón de pecados es la primera condición para entrar en el reino. Escuche. Si tus pecados no te son perdonados, jamás podrás entender el reino. Es un requisito para ver el reino.
el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Es imposible que alguien que tenga una mente ajena a la naturaleza de Dios pueda entender el mensaje del reino, hermano. Por eso tu vida tiene que ser acondicionada según los principios del reino de Dios. Amén. Póngase de pie esta noche.